Estás escuchando El Visionario Radio, transmitiendo desde Colombia. El Visionario, la radio que te ve. Somos seres que anhelamos saber, conocer de aquí, de allá. Nuestra curiosidad nos lleva a reencontrarnos a diario con las diferentes latitudes, y eso nos hace sentir que somos. Ahora podemos vernos frente a frente y compartir. El Visionario Noticias para escucharnos. El Visionario Noticias para ponernos en común. El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. José Vicente Campos Marroquín dirige El Visionario Noticias. Muy buenas tardes, oyentes del Visionario Noticias. Hoy es 17 de diciembre y este es el circuito informativo de las 12. Denuncian que más de 500 familias en Cajicá, Cundinamarca, están afectadas por incumplimiento en obras de construcción. El gobierno nacional evalúa la posibilidad de establecer el aumento del salario mínimo por decreto. En ataque armado en Buenos Aires, Cauca, asesinaron a 2 policías y saquearon un banco. Otra vez la Comisión Séptima del Senado archivó la reforma a la salud presentada por el actual gobierno. Emilio Tapia, condenado por corrupción en el caso de Centros Poblados, fue dejado en libertad. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, irá a juicio disciplinario por irregularidades en el nuevo sistema de atención a los maestros. El presidente norteamericano Donald Trump declaró al régimen de Maduro como organización narcoterrorista extranjera y ordenó bloqueo total. El ministro del Interior Armando Benedetti denunció amenazas de alias Iván Mordisco contra un viceministro y una defensora de derechos humanos. FENALCO, Federación Nacional de Comerciantes, acusó al Ministerio del Trabajo y al Gobierno Nacional de no haber ofrecido garantías para el estudio del salario mínimo del 2026. El presidente Gustavo Petro reconoció que Nicolás Maduro es un dictador, pero considera que no es un narcotraficante. La Corte Constitucional negó plazo al Ministerio de Salud por casos de graves deficiencias en el sistema. Junior de Barranquilla es el nuevo campeón del fútbol profesional colombiano. El equipo costeño venció 1-0 al Deportes Tolima en Ibagué. Los hinchas del cuadro Junior celebraron hasta altas horas de la madrugada y prendieron desde ya el Carnaval de Barranquilla con la estrella número 11. Alexandra Zapata, José Vicente Campos Marroquín, Control Master Ángel Jaimes. Soy Luis Guillermo Troya en el Visionario Noticias con el circuito informativo de las 12. El Visionario Noticias. Atención Cundinamarca, si tienes deudas de impuestos sobre vehículos de los años 2024 o anteriores, esta es tu oportunidad para ponerte al día. La Secretaría de Hacienda de Cundinamarca te ofrece grandes descuentos. Paga tus impuestos y ahorra hasta el 70% en sanciones e intereses. No dejes pasar esta oportunidad de ahorrar dinero y cumplirle a tu departamento. Más información en www.cundinamarca.gov.co. Una campaña de la Secretaría de Hacienda, Gobernación de Cundinamarca. El Visionario Noticias. Somos su ejército nacional. Los niños, niñas y adolescentes son el futuro del país. No permitamos que arriesguen sus vidas y arruinen sus sueños por una falsa ilusión. Que no recluten tus sueños. Denuncia el reclutamiento forzado en la línea 141 del ICBF. 13ª Brigada del Ejército Nacional. Defensores de Bogotá y Cundinamarca. Patria, honor, lealtad. Nuestro compromiso es Colombia.
Atención madrileños, en diciembre llegó el descuentazo del 40%. Cierra el año sin deudas y aprovecha el beneficio especial en sanciones e intereses de tus impuestos. Aplica para impuesto predial, industria y comercio, tasas y contribuciones, multas policivas. Recuerda, hasta el 31 de diciembre, no dejes pasar este alivio. Ponte al día. Acércate a la Secretaría de Hacienda ubicada en la calle 4, número 471, C de la Herrera, o visita la página web www.madrid-cundinamarca.gov.co. Una invitación del gobierno del alcalde Carlos Chávez. Estás escuchando El Visionario Radio, transmitiendo desde Colombia. El Visionario, la radio que te ve. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. Seguimos conectados con ustedes y ahora hacemos un recorrido por los hechos más relevantes que están ocurriendo en el mundo, desde la política y la seguridad internacional hasta el medio ambiente y la vida cultural. Aquí están las noticias internacionales que marcan la agenda global. Nos vamos para América, donde en aguas venezolanas unos 18 petroleros sancionados por Washington están siendo monitoreados por Estados Unidos. 8 de ellos son buques de gran tamaño, similares al Skipper, incautado la semana pasada. Estados Unidos también renovó la alerta para las aerolíneas que operan en el espacio aéreo venezolano, en medio de la tensión por el despliegue aeronaval en el Caribe. En Brasil, el Senado comenzó a debatir un proyecto de ley que podría rebajar la condena de 27 años de cárcel al expresidente Jair Bolsonaro, preso desde el mes pasado por golpismo. En Perú, la justicia concedió el recurso de apelación al expresidente Martín Vizcarra, quien busca revertir la sentencia de 14 años de prisión por sobornos recibidos cuando fue gobernador de Moquegua. En Estados Unidos, un caso estremeció a Hollywood. Neil Reiner, hijo del director Rob Reiner y de la productora Michelle Singer, enfrenta cargos por homicidio agravado tras la muerte de sus padres. Podría recibir cadena perpetua sin libertad condicional o incluso la pena de muerte. En Europa y Oceanía, el gobierno británico confirmó que volverá al programa Erasmus en 2027, tras haber salido en 2020 con el Brexit. Con este regreso, busca fortalecer la relación con la Unión Europea y abrir más oportunidades de intercambio estudiantil. En Australia, la policía presentó 59 cargos contra Naved Akran, quien junto a su padre disparó contra una multitud en la playa Bondi en Sydney. Entre los cargos figuran terrorismo, homicidio y exhibición de símbolos prohibidos. En el medio ambiente, el Ártico vivió su año más caluroso desde 1900, según la agencia NOAA. El informe alerta sobre el impacto del calentamiento global en esta región, una de las más vulnerables del planeta. El Visionario indaga, investiga, pregunta. Avanzamos con la información a esta hora de la tarde en el Visionario Noticias, voces y lecturas de la información en los territorios, ya pues una época prácticamente electoral finalizando este 2025, y en el territorio me encuentro con el diputado Alex Prieto del Partido Liberal. Diputado, buenas tardes, bienvenido a los micrófonos de Noticias El Visionario, voces y lecturas de la información a través de 850M para la región central de Colombia y Cundinamarca. Bueno, un saludo muy especial, muchas gracias por usted siempre estar atento de lo que sucede en Cundinamarca, de mostrar no solamente las tareas que hace el departamento en los territorios, sino ahora también seguramente de estos procesos electorales y políticos que marcarán el 8 de marzo un resultado, Dios permita,
y de toda la comunidad de Cundinamarca de que tenga una muy buena representación Cundinamarca en el Congreso de la República. En lo que respecta a nosotros, ya estamos en un proceso electoral, en campaña, para que Óscar Sánchez salga al Senado de la República, para que Alex Prieto, hoy encabezando esta lista que estamos encabezando del Partido Liberal, marcando el L y el 101, podamos nosotros lograr llegar a ese espacio en el departamento. Sentimos que Cundinamarca ha hecho una buena tarea, pero le falta más representación en el Congreso, un combo más mayoritario de congresistas que le permitan pedir para Cundinamarca. Creo que alrededor de más de 108 billones de pesos anuales se le entrega a Cundinamarca a la nación y nos retornan a veces anualidades de 1.5, de 2 billones de pesos, o sea, casi ni siquiera el 1%. Yo creo que debemos ir a hacer lo que hacen las otras regiones, donde se unen congresistas y piden para sus territorios, claro, porque hay mayoría de congresistas de otros territorios. Por eso Cundinamarca tiene esa gran labor y nosotros hemos tomado la decisión de salir, participar, pedirle a Dios primero que todo y a los cundinamarqueses que nos acompañen el 8 de marzo marcando Liberal 101 para lograr llegar a ese peldaño en el Congreso. Un potencial de 80.000 votos en el departamento de Cundinamarca, los últimos registros del Partido Liberal en las elecciones. ¿Qué le dice usted a los liberales del departamento para que apoyen esta iniciativa unificada ahora en un gran equipo, no? Sí, del Partido Liberal en los últimos escenarios a Cámara ha trabajado siempre unificado. Hoy siento un fervor liberal más alto que antes. Hoy la candidatura al Senado de un cundinamarqués hace que en esas épocas, como por ejemplo de Camilo Sánchez y Joaquín Camelo, trabajando de la mano, daban unos muy buenos resultados electorales políticos. Yo siento que el ambiente liberal, el ambiente de Cundinamarca, el ambiente de las necesidades de un departamento ante una nación nos va a llevar a tener un número superior a los 80.000 votos que en su momento tuvo la Cámara y desde luego unido con ese Senado de Óscar Sánchez. Hay un tema interesante que está en desarrollo, una noticia que tiene que ver con el departamento de Cundinamarca, con la región metropolitana, con Bogotá, y es una decisión o un planteamiento que ha dado el alcalde de Bogotá, el alcalde mayor de Bogotá, sobre la implementación de un pico y placa en el primer semestre del 2026. Pues se han hecho acercamientos. ¿Cuál es su posición? ¿Qué decirle también a los cundinamarqueses y a la administración distrital que hace parte de una región que fue consolidada años anteriores? Bueno, mi decisión en eso es contundente. Yo incluso saqué un video que tuvo muy buenas vistas. En nuestra posición personal en lo que respecta en la decisión del alcalde de ponerle pico y placa a los vehículos no matriculados en Bogotá para algunos días sábados. Cundinamarca y Bogotá somos uno solo. Si hoy existen unos hechos metropolitanos es por esa razón. Si hoy existe una región metropolitana es por esa razón. Por eso consideramos que algunas decisiones de impacto regional, para eso está el escenario ideal, que es la región metropolitana, la dirección de movilidad. Ese es el escenario ideal para tomar decisiones, por ejemplo, donde el alcalde de Bogotá toma una decisión de movilidad y afecta a Cundinamarca, o viceversa, si el gobernador de Cundinamarca toma una decisión de movilidad que afecte a Bogotá. Yo decía en este video que saqué, donde el alcalde de Bogotá hace un cobro o incita a que las personas de Cundinamarca, incluso de otras regiones, matriculen sus carros en Bogotá. Eso es llevarse la plata de Cundinamarca para Bogotá y entonces empieza a facturar Bogotá en la matrícula de los vehículos. Si usted recuerda bien, el agua de Bogotá es de Cundinamarca, entonces creo que tendríamos también el derecho, los cundinamarqueses, de poder implementar una facturación mayor en el agua. Si usted sabe bien, en Mambita tenemos una caída de agua de Corpo Guavio, donde tenemos la represa, una caída de 500 metros que le pega unas bielas y que le genera entre el 7 y el 8% de energía al país, y mucha de esa energía va para Bogotá. Entonces creo que le entregamos agua, le entregamos energía y tendríamos entonces todo el derecho también de hacer un pico y placa eléctrico o un pico y placa del consumo de agua, o también el medio ambiente. Casi que nosotros podríamos entonces también generar bonos verdes o pago por servicios ambientales, porque los territorios de Cundinamarca son los que le generan esa estabilidad ambiental a Bogotá, donde hay una gran contaminación natural por el desarrollo de los tiempos, pero que, por ejemplo, el Sumapaz es uno de los que le permite y le genera un colchón ambiental a Bogotá. Entonces entregamos medio ambiente, entregamos agua, entregamos energía, y no creo que una decisión de estas de Bogotá, de ponerle un pico y placa los días sábados a algunos de los cundinamarqueses como al de otras regiones, sea una decisión equitativa. Creo que el alcalde se equivocó en esa decisión y por eso siento que ha venido reformulando su decisión. Estas mesas de trabajo participativas que eventualmente se establezcan para el departamento de Cundinamarca, seguramente usted va a estar ahí también con su opinión. Hace parte usted de toda la bancada política liberal en el departamento, y son decisiones que afectarían no solamente a la región metropolitana, sino a diferentes municipios del departamento. Claro. Reitero, por eso se creó la región metropolitana, tiene 7 ejes y la intención es que
E incluso en esa mesa hace parte el alcalde de Bogotá, hace parte el gobernador, ya hacen parte algunos alcaldes de Cundinamarca, y es ahí donde se deben de tomar las decisiones de impacto regional, como le dije anteriormente. Para eso se creó ese escenario. Claro, cuando hayan decisiones locales, bien sea el departamento o bien sea el distrito, pues el gobernador tomará sus decisiones, el alcalde tomará sus decisiones, pero por ende creo que empezamos a trabajar, o debemos empezar a trabajar como hermanos pensando en una sola región. Finalmente, doctora, les recordemos su número y a la Cámara por Cundinamarca, Partido Liberal y el Senado. Bueno, invito a todos los cundinamarqueses que nos acompañen a que Cundinamarca tenga un número mayor de congresistas. De verdad, eso es supremamente necesario. Miren las problemáticas de movilidad regional, por ejemplo, que tenemos entre Bogotá y Cundinamarca en el acceso vial entre nuestro departamento y el distrito, y así muchas otras en los temas en los departamentos. Por eso los invitamos a que nos acompañen a marcar en el tarjetón de la Cámara de Representantes el logo del Partido Liberal, y el primero en el tarjetón, el 101. Y también en el Senado de la República, por Óscar Sánchez, el logo del Partido Liberal y el número 10. El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información con la actualidad de Bogotá y la región. En Bogotá, un golpe contundente a las finanzas del Tren de Aragua. Habla sobre esto el alcalde Carlos Fernando Galán. Hoy reportamos un golpe contundente a las finanzas del Tren de Aragua. Como ustedes saben, desde hace ya más de un año nosotros detectamos cómo el Tren de Aragua, una organización que ya fue designada como organización terrorista por el Departamento de Estado de Estados Unidos, utiliza diferentes herramientas para su actividad criminal. Y una de ellas es precisamente la fachada de sindicatos. Gracias a la operación y al trabajo de la Policía Metropolitana de Bogotá, en llave con la Fiscalía, se hizo un esfuerzo que permitió avanzar en la identificación de 6 bienes inmuebles y 2 sociedades comerciales y una matrícula mercantil que eran utilizadas por el Tren de Aragua precisamente para realizar su actividad criminal. Esto es un resultado muy importante. Estos bienes están evaluados en más de 8.000 millones de pesos. Además, en uno de esos donde estamos acá, se identificó que era utilizado para torturar a víctimas de extorsión. Por lo menos hay un caso identificado judicialmente y ya con avance en el proceso, donde a una víctima de extorsión la trajeron acá, la torturaron y luego apareció asesinada. Este tipo de bienes inmuebles los utilizan para eso. Por eso una prioridad nuestra en la alcaldía, en llave con la policía y con la fiscalía, es identificar estos bienes y hacer todo el trámite para garantizar que no puedan ser utilizados y se llegue a esta medida importantísima de la extinción de dominio para darle ese golpe a las finanzas de este tipo de actividades criminales y particularmente del Tren de Aragua. Esta rueda de prensa también habló César Restrepo, el secretario de Seguridad. Uno de los primeros elementos que nos dio la Policía Metropolitana como grandes riesgos en la ciudad eran estos establecimientos denominados falsamente sindicatos. Y digo que falsamente sindicatos porque todos los que están amparados desarrollando esta actividad desarrollan actividades comerciales. Y eso ya no es una suposición, lo hemos visto en todas las partes de la ciudad. De ahí que hayamos solicitado al Ministerio del Trabajo que emitiera órdenes escritas de manera clara para poder dinamizar nuestro trabajo. Unas órdenes que todavía estamos esperando, señor alcalde, y que sin duda alguna, mientras no salgan, seguirán siendo la cobertura de esta actividad criminal. Aquí hay algo muy importante que señalar y quiero recordarle, señor alcalde, a los medios el nombre de Rosita, una supuesta DJ que se movía entre este tipo de establecimientos. Y aquí es donde hay que entender cómo juega este entramado. Este entramado que parece aquí en esta calle un problema de crimen local, es realmente la célula donde se origina la conexión con el crimen transnacional. Y por eso cuando uno se va al tema de Rosita y lo conecta, encuentra cómo estas organizaciones transnacionales conectan el crimen, impactan a comunidades locales, pero están dinamizando dinero de una de varias líneas de crimen que se entrelazan: drogas, extorsión, tráfico de personas. Por eso el comercio de actividades sexuales pagas en esta zona de la ciudad está muy enfocado a personas migrantes, muchas veces indocumentadas. Así que, señor alcalde, aquí hay algo que es absolutamente grave, es que haya organizaciones con licencias, con sindicales,
que amparen matrículas mercantiles, con lo cual no deberían hacer porque hay actividades comerciales y un sindicato no desarrolla actividades comerciales, matrículas mercantiles que encubren el desarrollo de actividades criminales de altísimo impacto. Por lo tanto, lo que ha hecho el Gaula de la Policía Metropolitana con el apoyo del Gaula Nacional, que es extinguir el dominio de este local, es apenas un elemento dentro de una cosa mucho más grave, es que quienes son los representantes legales de esos sindicatos deberían responder al menos por no tener la debida diligencia. Escuchemos también al coronel Edgar Correa, el director del Gaula de la Policía Nacional. El Gaula, a través de una coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró obtener 9 medidas cautelares de extinción de dominio sobre 6 inmuebles y 2 sociedades comerciales y una matrícula mercantil. Estos inmuebles funcionaban como clubes nocturnos y tenían bajo una modalidad de fachada la de los sindicatos. Fueron afectados 6 sindicatos en las localidades de Bosa y Kennedy. Estos sindicatos lógicamente lo que hacían era permitir la actividad para prohibir el ingreso de los uniformados en cierta medida, o sea, abstenerse de que los uniformados entraran de manera rápida a estos inmuebles. Estos fueron avaluados en más de 8.100 millones de pesos y estos bienes inmuebles eran utilizados para la venta de estupefacientes, la comercialización de licor adulterado, la explotación sexual, almacenamiento de armas de fuego, planeación lógicamente y materialización de extorsiones. Tenemos un caso, como lo ha manifestado el señor alcalde, donde una persona que cumplía una actividad comercial como mesero fue citado en este lugar. La denuncia que nos hace un familiar, esta persona llega a este inmueble, empieza a ser torturado, el familiar empieza a recibir videos de esa tortura y le exigen un dinero. Esta persona hace 2 consignaciones de dinero y a pesar de haberlas realizado, los delincuentes proceden a asesinar a esta persona y la dejan muerta en la localidad de Bosa. Desde este inmueble que ustedes están viendo acá en la parte posterior, acá sucedieron esos hechos, comprobado mediante pruebas judiciales y peritajes que pudimos obtener a través del proceso investigativo y con la colaboración de los familiares que fueron las personas que nos denunciaron estos hechos. También a través de la investigación pudimos comprobar que todo el dinero producto de estas actividades ilícitas fue con el que compraron estos bienes inmuebles y lógicamente lo que pretenden ellos es lavar estos activos. El Hotel Los Potrillos, que es el que se encuentra acá, fue identificado más o menos desde el 2023, donde se venían cometiendo estas actividades ilícitas. Nosotros, a través de las medidas cautelares, que son medidas administrativas, lo que estamos haciendo es evitando que estos hechos sigan y lógicamente poniendo estos bienes a disposición del Estado. Eso es la investigación administrativa que realizamos con base en el material probatorio que le entregamos a la Fiscalía dentro de la investigación que llevamos contra el Tren de Aragua, que lógicamente va a continuar. Vamos a seguir afectando los bienes, buscando el dinero producto de las extorsiones como Gaula, que nos corresponde dentro de la parte investigativa. Y por último, escuchemos las palabras del general Giovanni Cristancho en esta rueda de prensa de seguridad Kennedy. La Policía Metropolitana de Bogotá, en trabajo coordinado con la Fiscalía General de la Nación y el Gaula Élite de la Dirección Antisecuestro, capturamos a alias Luis Maracucho, cabecilla de la estructura del Tren de Aragua en la localidad de Chapinero. Esta persona, posterior de la captura también que realizó la policía de alias Jonatican, que era el cabecilla de esta zona, él asume este rol y inicia las coordinaciones de todas las actividades delincuenciales de esa estructura del Tren de Aragua en esta localidad. Venta de estupefacientes, extorsión. Y por último, Colombia alista la liberación del oso Tama. Seguimiento satelital marca un hito en la conservación del oso andino. Escuchemos a continuación al director de la Corporación Autónoma Regional CAR, Alfred Ballesteros.
Tamá es un oso andino que fue rescatado en el año 2014. Desde entonces inició un proceso técnico y especializado de recuperación, orientado a garantizar su bienestar y su posible regreso a la vida silvestre. Durante más de 6 años, Tamá fue sometido a un proceso integral de rehabilitación que incluyó atención veterinaria permanente, monitoreo de su comportamiento, fortalecimiento de sus habilidades naturales y estrategias de enriquecimiento ambiental. En los últimos 2 años, el oso permaneció en aislamiento controlado, sin contacto humano directo, como parte de la fase final de preparación para su liberación, evitando la habituación y aumentando las probabilidades de supervivencia en libertad. La CAR ha tenido un rol protagónico en todo el proceso, realizando aportes técnicos, administrativos y financieros que permitieron avanzar en la recuperación y preparación del ejemplar para su retorno a su hábitat natural. El valor del convenio asciende a 428 millones de pesos, de los cuales la CAR Cundinamarca aportó 300 millones y la Fundación Parque Jaime Duque 128 millones. Recursos destinados al cuidado, manejo especializado y adecuación de las condiciones necesarias para su liberación. Previo a su liberación, la CAR realizó la instalación de un collar satelital que permitirá hacer seguimiento permanente al oso, conocer sus desplazamientos, evaluar su adaptación al ecosistema y generar información científica clave para la conservación de la especie del oso andino. La liberación de Tamá se realizará en el Parque Natural Tamá, un área protegida estratégica ubicada en la frontera colombo-venezolana, que ofrece las condiciones ecológicas adecuadas para su supervivencia. Este proceso se desarrolla en articulación con Parques Nacionales Naturales, la Fundación Parque Jaime Duque y autoridades ambientales, como un ejemplo de cooperación interinstitucional en favor de la conservación de la fauna silvestre. El seguimiento posterior a la liberación permitirá identificar posibles riesgos, patrones de comportamiento y uso del territorio, fortaleciendo las estrategias de protección del oso andino y sus corredores biológicos. Somos seres que anhelamos saber, conocer de aquí, de allá. Nuestra curiosidad nos lleva a reencontrarnos a diario con las diferentes latitudes, y eso nos hace sentir que somos. Ahora podemos vernos frente a frente y compartir. El Visionario Noticias para escucharnos. El Visionario Noticias para ponernos en común. El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. José Vicente Campos Marroquín dirige El Visionario Noticias. Estás escuchando El Visionario Radio, transmitiendo desde Colombia. El Visionario, la radio que te ve.